Vale, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar ya esta última sesión de la tarde del área de la ciencia. Es el espacio de ciencia que lleva ya 8 ediciones, incluida en la Feria del Libro de Granada. Es un espacio que organizamos a medias entre la Estación Experimental del Zaidín y el Instituto de Astrofísica de Andalucía, dos centros del CSIC, la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC también y la Delegación de Andalucía en el CSIC. Y este año además tenemos la colaboración y financiación de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Y aquí termina el mensaje corporativo. Bueno, para cerrar, os tengo que decir que a nivel personal es una de las charlas que más me apetecía de esta Feria del Libro, de las creo más especiales. En ciencia veráis, hay una cosa muy complicada que es cualquier cosa relacionada con los orígenes. Averiguar el origen de algo es uno de los temas más complejos y difíciles que hay en ciencia, en parte porque no tenemos una máquina que nos lleve a ese momento, una máquina del tiempo. Así que hoy vamos a convertir esta madriguera de Alicia en una pequeña máquina del tiempo y vamos a visitar 4 momentos clave. Tres. Bueno, pero en realidad es la vida y la humanidad. O sea que son 3, ¿no? Es 3. Vida, vale. Pensaba que era vida y luego es humanidad. La vida del hombre, entonces, ¿no? 3 momentos clave que son el origen del universo, el origen de la Tierra y el origen de la vida y la humanidad. Y lo vamos a hacer desde un acercamiento totalmente multidisciplinar y, como veis, inclusivo. Vamos a jugar con el sonido, con las maquetas, para que todo el mundo pueda disfrutar de este viaje al pasado. Hemos tirado la casa por la ventana, nos ha costado una pasta traerlos enorme a los 4. No, coña, está financiado por CECI también, o sea, por eso los hemos traído, porque nos ha salido gratis. No. 4 amigos, además 3 de ellos repiten ya aquí en la Feria del Libro. Voy a hacer una presentación express, ¿vale? Para no enrollarme mucho. Vamos a empezar por Carmen Fernández. Ella es licenciada y doctora en Químicas por la Universidad de Vigo, licenciada en Bioquímica por la Universidad Complutense de Madrid, tiene máster en Periodismo y Comunicación de la Ciencia por la Carlos III de Madrid. Es investigadora en el CIB Margarita Salas, donde forma parte, además de investigar, de la Unidad de Comunicación y Cultura Científica. Es una de las personas más activas en divulgación científica en el CSIC y en este país. Enrique Pérez Montero, bueno, de este país, de Europa y del mundo entero. Sí, Enrique Pérez Montero, compañero mío en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, es doctor en Astrofísica y Cosmología por la Autónoma de Madrid. Participa en el proyecto coordinado del Plan Estatal de Astronomía y Astrofísica Estallidos de Formación Estelar en Galaxias, con el que ha publicado más de 180 artículos en revistas con arbitraje y, bueno, es un referente fundamental en divulgación científica también en este país, especialmente en lo que es hacer una ciencia inclusiva para todos. Él es el creador y coordinador del proyecto Astronomía Accesible, cuyo objetivo principal precisamente es ese, hacer divulgación de la astronomía de una manera inclusiva, haciendo especial hincapié en las personas ciegas y con discapacidad visual. Juan Guibaja es doctor en Prehistoria de la Universidad por la Universidad Autónoma de Barcelona. Posteriormente realizó investigaciones en la Universidad de Algarve, en Portugal, como becario postdoctoral. En 2011 obtuvo un contrato a Ramón y Cajal y en 2017 se convirtió en científico titular también del CSIC. Su enfoque de investigación se centra en los instrumentos líticos prehistóricos y la transición del Mesolítico al Neolítico. Combina su trabajo con la divulgación científica también desde 2013 y ha liderado múltiples proyectos y escrito más de 450 publicaciones. Y, por último, que no el último, Gerard Remolins es licenciado en Historia y máster en Cartografía y Sistemas de Información Geográfica por la Universidad de Barcelona y en Prehistoria y Arqueología del Cuaternario por la Universidad Rovira i Virgili. Actualmente realiza un doctorado en Geoestadística y Arqueología Espacial. Me encanta eso de arqueología espacial. Cuenta con diversas publicaciones en revistas destacadas como Scientific Reports y Quaternary International. Además, lleva 9 años trabajando en arqueología y divulgación científica en proyectos públicos y privados. Os pido un fortísimo aplauso, agarraros a las mandos, a los cinturones, que nos vamos al pasado a estudiar nuestros orígenes. Cuando quieras, Enrique. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Emilio y a los organizadores de la Feria del Libro. Es un placer estar aquí de nuevo. Para mí es el 3er año consecutivo, así que ya estoy como si estuviera en casa. A Emilio, como siempre que me presenta, se le olvida presentarle a mi compañero, que es Rocco, mi perro guía, que está ahora mismo a mis pies. No sé si los de las últimas filas no le ven. Y siempre me acompaña por la sencilla razón, y es también el mismo motivo por el cual yo estoy tan involucrado en ciencia inclusiva, es porque yo soy ciego, soy invidente, no veo absolutamente nada.
ahora mismo porque habéis aplaudido, si no, es como si estuviera ahora mismo hablando a un vacío. Pero sé que estáis ahí, que estáis muy pendientes de lo que voy a contar. Y pues eso, que es un placer para nosotros estar aquí. Este es un proyecto que nació el año pasado, también financiado por FECID. Lo llevamos impartiendo en distintos sitios de la geografía española. Hemos pasado por Madrid, el Museo Tiflológico de la ONCE, hemos estado en Barcelona, y a mí me hacía mucha ilusión que viniéramos aquí a Granada, así que la Feria del Libro era una oportunidad estupenda para reunirles a ellos, estar yo también aquí con vosotros y poder contar esta aventura que es Orígenes. Todavía nos quedan un par de bolos más, creo que tenemos que ir a Castellón, pero bueno, esto era una parada ineludible para nosotros porque bueno, Granada es mi casa y me apetecía mucho estar aquí. Como yo llevo la parte del universo, pues siempre me toca empezar a mí, ¿verdad? Siempre vamos de antes a más pronto y el origen del universo es lo que viene primero. Pero antes de nada... El origen del universo. Como siempre, antes del origen del universo... A ver, ahora, ¿esta no se lo ve? ¿Qué hace un astrofísico? Siempre tengo que aclarar por qué una persona que no ve puede dedicarse a la astronomía y aclararos algunos de los recursos que vamos a utilizar hoy, algunos de ellos obligados por mi parte porque son los que siempre utilizo en el proyecto Astro Accesible y otros que he conseguido convencerles a ellos para que incorporen sonidos e incorporen también maquetas que iremos repartiendo a medida que vayamos iniciando la charla. La razón por la cual una persona que no ve como yo puede dedicarse a la astronomía es porque los que veis tampoco veis nada. No, esa es la razón, el resumen breve. O sea, pensáis que veis algo y, oye, siempre pongo el mismo ejemplo, pero no conozco a ningún terraplanista ciego. Todos los terraplanistas son gente que ve que la Tierra es plana. Es decir, a pesar de que podemos usar el sentido de la vista, como representa la lámina que está a la izquierda para ver el cielo, en realidad lo que nos ha llevado a un conocimiento un poco más profundo de lo que hay ahí fuera, sin tomarse de manera literal lo que ocurre en la otra lámina, una lámina de Flammarion que está a la izquierda y que representa cómo entender el universo no es solo ver, sino es traspasar esa lámina que nos oculta la verdad, es el método científico. Así que esta charla va un poco de eso. ¿Qué nos enseña la ciencia acerca del origen del universo, acerca del origen de la vida, acerca del origen de la humanidad? Sin que eso represente una verdad absoluta y sin que eso signifique que os imponemos un modo de ver la ciencia, sino simplemente a qué verdades hemos llegado hasta ahora, ¿de acuerdo? Y por supuesto lo haremos... La noche cae en Paranal. Sin usar la vista. Para poneros un ejemplo de hasta qué punto podemos utilizar recursos alternativos al sentido de la vista para entender cómo es el universo, vamos a poner un ejemplo de cómo se hace de noche. Un ejercicio que ni siquiera desde Granada podemos hacer con gran efectividad, ver cómo aparecen las estrellas, pero que si nos trasladamos mentalmente, aunque sea a uno de los sitios más oscuros del mundo, como es el observatorio de Cerro Paranal, que está en el desierto de Atacama en Chile, en el cual podemos ver muchísimas estrellas a simple vista, imaginarnos cómo se hace de noche y a la vez de imaginárnoslo viéndolo, lo podemos escuchar. Entonces, a medida que el sol se pone, se va apareciendo la oscuridad, la luz crepuscular se va apagando y cada vez se van escuchando más y más estrellas, para que veamos cómo el sentido del oído también nos puede orientar una cuestión tan aparentemente visual como esta.
Son más de 1000 estrellas, las que si estuviéramos en un sitio lo bastante oscuro podríamos ver a simple vista, pero que en un sitio tan contaminado lumínicamente como puede ser la ciudad de Granada o cualquier otra de tamaño medio, obviamente por el hecho de poder ver muy bien es una información totalmente vetada para nosotros, pero que sí podemos acceder a ella de manera auditiva como acabamos de comprobar. Eso pasa con prácticamente toda la información que recopilamos del espacio, que está recogida por detectores electrónicos en telescopios que están en órbita de la Tierra o desde la propia Tierra, muy grandes, pero que realmente son señales digitales que podemos transformar tanto en imágenes como en sonidos como en maquetas. Bueno, una vez os he convencido de que no hace falta ver para entender la astronomía, os voy a hablar del origen del universo, que seguramente os pregunto, tenéis todos muy claro que es el Big Bang. ¿Cómo empezó todo? Si a alguno le puedo preguntar lo que es el Big Bang, alguno me podría relacionarlo con esto que os voy a poner. A ver. Ahora. El Big Bang. Perdón. Antes de nada. El Big Bang. Esta es la de cómo empezó todo. ¿Esta es la de cómo empezó todo? Vale. Se me ha olvidado explicaros una cosa. Lo que son los mitos y lo que diferencia del método científico, ¿no? Hay mitos y leyendas que nos explican cómo empezó el universo. Todos conocemos, por ejemplo, la de la Biblia. Pero a mí la verdad es que me gusta más explicar este otro, que se me había olvidado, como lo tengo relacionado con los títulos de diapositivas, es el mito maorí, ¿no? Que es mucho más igualitario, en el cual nos cuentan como un dios que representaba el cielo, el dios hombre o Rangi, estaba unido a la diosa tierra, que era Papa, y estaban unidos en un abrazo. Entonces el resto de otras deidades que querían salir de dentro del abrazo los empujaron, uno salió disparado hacia arriba, otro salió disparado hacia abajo, y a partir de ahí se inició la creación. Eso no lo distingue mucho del mito que todos conocemos que puede estar en la Biblia, aunque hay muy poca gente que todavía piense que se puede creer esto de manera literal, pero hay algo que diferencia el Big Bang, del cual os voy a hablar a otra, que me he pasado una diapositiva, de esto otro, y es qué evidencias científicas, qué evidencias reales tenemos. Es verdad que la tradición oral tiene un cierto valor antropológico y humanista, pero no nos está indicando realmente qué es la verdad, qué es lo que busca la ciencia. La ciencia tampoco impone cosas, sino que trata de buscar pruebas para convencernos de cómo empezó todo. Eso es lo que quiero contaros. Entonces, la teoría más ampliamente aceptada, según la ciencia, de cómo empezó todo es el Big Bang, pero tampoco hemos de creérnoslo a pies juntillas, igual que cualquier mito que está en la Biblia, sino que tenemos que exigir, tenemos que decir cuáles son las pruebas de esto, cómo sabemos realmente que el mundo empezó de esa manera que es el Big Bang. Ahora sí. El Big Bang. Eso es. ¿Y qué es el Big Bang? Pues algunos pueden pensar que el Big Bang es esto. Ahí prácticamente podríamos acabar la charla porque está todo resumido en un minuto, aparte tanto del universo como de la vida como de la arqueología, ¿no? Me estoy quedando un poco preocupado porque cuando pongo este referente en los colegios muchos de los niños no han oído hablar de esto, ya se ha quedado como de millennials para abajo, ¿no? Así que habrá que buscar otros referentes. Pero bueno, ¿el Big Bang realmente qué es? Es algo que con lo que empezó todo una gran explosión, traducción literal del inglés, hace 13.800 millones de años. ¿Y cómo se sabe que eso pasó? Allí no había nadie para verlo, no había nadie para filmarlo y subirlo luego rápidamente a Instagram. Mirad lo que he visto cómo empezó el universo, ¿no? ¿Cómo sabemos que eso empezó así? ¿Qué pruebas científicas fehacientes tenemos de que el universo empezó con un Big Bang hace 13.800 millones de años? Todo se aleja de nosotros. Bueno, la primera gran prueba, que solamente tiene un siglo de existencia, es comprobar que todo se aleja de nosotros. Y cuando digo todo, me refiero a las galaxias. No me refiero a nuestro entorno más próximo. La fuerza de la gravedad domina el entorno prácticamente de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Así que para entender que todo se está alejando, además es una pregunta que me hacen mucho, pero en el sistema solar los planetas no se alejan uno de otros. Evidentemente no, porque ahí domina la gravedad. Hay que mirar galaxias que están muy lejanas, que están a millones de años luz de distancia. Si están a esa distancia tan grande, recordemos que millones de años luz de distancia significa que la luz ha tardado millones de años en llegar hasta donde estamos nosotros. ¿Cómo podemos medir que esas galaxias se están alejando y que nosotros no estamos en el centro? Bueno, la respuesta está en este sonido.
que estaría evocando algo que se está alejando de nosotros. Es el efecto Doppler. La luz de las galaxias está emitiendo en ciertos patrones de longitud de onda que pueden medirse y que están trasladados hacia el rojo, hacia el azul, lo que indica que ese cuerpo se está moviendo hacia nosotros o se está alejando de nosotros. Y hay una relación bien estudiada que dice que una galaxia, cuanto más lejos está, más deprisa se está alejando de nosotros. Eso puede tener dos consecuencias. Una, que nosotros somos el centro del universo y todo huye de nosotros, como si fuéramos algo de lo cual hay que huir, o imaginémonos que ponemos a cámara hacia atrás todo lo que está pasando en el universo, todo se aleja de nosotros. Es como si le pusiéramos un petardo a una manzana y lo estuviéramos grabando en slow motion, en cámara lenta, y estuviéramos montados en uno de esos trozos. Es como si todo está alejándose de nosotros, aunque desde nuestro punto de vista, ¿de acuerdo? Sin embargo, somos uno de los pedazos también que se está alejando desde ese centro. Y a la inversa, si le estamos dando marcha atrás, al final ocurrirá que está todo reunido en un solo punto, ¿de acuerdo? Esta teoría fue muy impactante, muy especulativa al principio, pero casi no hay otra conclusión. El hecho de que todo se aleje de nosotros, y eso es una observación, no es una elucubración de la ciencia, implica que todo tuvo que estar reunido en algún momento, en algún punto. Entonces, si eso fue así, si toda la materia estuvo en un punto, ¿qué podemos aprender acerca de cómo era el universo en ese momento? ¿Qué objeto hay en el universo que se asemeje a algo donde está la materia muy concentrada a presiones altísimas y temperaturas altísimas? Pues un ejemplo podría ser una estrella, por ejemplo el Sol. El interior de una estrella. Aquí os voy a pasar una de las primeras maquetas, y las podéis pasar con las distintas capas del Sol. Lo que ocurre en el núcleo del Sol, con muchísimas diferencias, para empezar la escala de temperatura, se asemeja algo a lo que ocurría durante el Big Bang, donde toda la materia estaba concentrada en algún momento. En su interior, aunque el interior del Sol está a 1,5 millones de grados centígrados en Kelvin, en el universo eran millones de grados, pero era algo parecido, algo donde estaban todas las partículas reunidas haciendo algo parecido a esto. Ahí está. La materia en este caso lo que se llama es un plasma, solo hay núcleos de átomos que están colisionando unos con otros y por reacciones de fusión están creando algunos más pesados. Todo en direcciones aleatorias, chocando porque prácticamente no hay espacio para que se produzca. Aparte de esa materia hay otro tipo de componente que es la radiación, que también como producto de esas reacciones de fusión y también por la gran cantidad de energía que había, está llenando todo el espacio y yendo de un lado para otro. Sería algo así. Ahí está. Esos son los fotones que se están creando como consecuencia de las colisiones de partículas y como consecuencia de la gran densidad de energía que hay en el interior del universo donde no hay salida. Serían las capas que están en el interior del Sol que está explotando. Dejamos ahí a los fotones. A partir de la siguiente capa vendría la siguiente diferencia entre lo que es una estrella y lo que era el Big Bang. ¿Por qué? Porque la estrella sí que encuentra una salida a la energía para poder fluir hacia afuera. En el universo no había esa salida. Todo el tiempo y todo el espacio estaban reunidos en un espacio muy concentrado y no había por dónde salir. En el Sol, en cambio, digamos que la energía fluiría por convección hacia el exterior de la estrella, algo así. Ahí está. Este es un efecto que se produce cuando estamos cociendo agua. El agua menos densa, más caliente, que está en el interior del cazo, asciende por densidad, y el agua más fría y más densa lleva otra vez, transporta un poco la falta de energía hacia abajo, la energía va fluyendo. En el Big Bang no ocurría eso, ¿de acuerdo? Voy a pasar luego la fotosfera, que sería por donde fluye la energía del Sol hacia afuera, y es la luz que nosotros recibimos porque está a una temperatura de más de 6.000 grados. El fondo cósmico de microondas. Pero en el universo no pasaba eso. Se estaba produciendo toda esa densidad de partículas de manera muy densa, con mucha energía, hasta que, como se estaba expandiendo, de repente el universo se está enfriando, se vuelve menos denso y llega un momento en que esos fotones que iban por todas partes encuentran una salida y pueden empezar a viajar libremente por el espacio. Es algo que ocurrió 380.000 años después del Big Bang y que inicia lo que se llama la época de la recombinación. Y esa radiación que empezó a liberarse es justo lo que podemos detectar en el rango de microondas. De hecho, podemos sonificarlos, se entendería como este sonido. Un sonido que a todos nos suena de cuando había televisiones analógicas, esa nieve que había, parte de esa señal que está por todas partes,
es ubicua esa señal, que es el eco del momento en el cual el espacio se volvió transparente para los fotones, que era cuando se había expandido lo bastante. Sin embargo, esa radiación corresponde a un momento en el que el universo estaba a más de 3.000 grados. Cuando un objeto tú lo calientas a más de 3.000 grados, no emite microondas, está emitiendo una luz que es visible, más o menos naranja, rojiza. ¿Por qué la detectamos hoy en día en microondas? La expansión del universo. Porque el universo no ha parado de expandirse. Igual que antes veíamos que las galaxias emiten luz más rojiza que podemos medir y que deducimos que está expandiéndose, esa luz, la primigenia de cuando el universo era transparente, se ha ido desplazando a longitudes de onda más largas hasta ser solamente detectada en microondas. Sería una expansión parecida a esta. No sé si lo escucháis, está muy agudo y se va volviendo más grave poco a poco. A medida que el universo se va expandiendo, ahí está. Si continuáramos con esta progresión, el sonido seguiría haciéndose más grave, hasta entrar en un régimen que el oído humano no podría escuchar. Con la luz del Big Bang, con la luz de las microondas pasa igual. Era un momento donde era muy brillante, aunque se volvió transparente, se fue expandiendo hasta un régimen en longitud de onda que es invisible para nosotros, que nosotros llamamos microondas. No tiene que ver con el horno microondas porque es la misma longitud de onda, pero es invisible. Y hasta los años 50-60, cuando se desarrollaron las primeras antenas de radio, es cuando se pudo detectar esa radiación que está por todas partes y que llena todo el espacio, ¿vale? Dos evidencias que os he enseñado. Una, las galaxias se alejan de nosotros y cuanto más lejos, más rápido lo hacen. Y dos, hay un eco, una señal que está por todas partes, que es justo del momento en el cual el universo se volvió transparente. Solo me queda una. La estructura a gran escala. Aquí tenemos dos maquetas preciosas, que no sé si os vamos a dejar tocar, pero las podéis ir pasar. La azul no, las otras sí. Vale, que representan cómo es el universo hoy en día. Cada uno de esos corales tan grandes que tenéis tendría un diámetro de 500 millones de años luz y representa cómo se distribuye la materia hoy en día. Bueno, pues esa materia, esa distribución de cómo está en filamentos, en nodos, que es donde están las galaxias, donde está la materia oscura, corresponde exactamente a las pequeñas perturbaciones que tenía ese fondo cósmico de microondas, que podéis ver en las otras maquetas, que yo creo que sí podéis tocar, aunque de manera muy exagerada, porque su proporción real es de 1 a 100.000, es decir, son pequeñas desviaciones de una parte entre 100.000 de esa uniformidad que tenía el fondo cósmico de microondas. Cuando fue aumentando de tamaño el universo, cuando fue expandiéndose en torno a esas pequeñas fluctuaciones, es donde la gravedad empezó a actuar para ir aglutinando materia, que es a partir de la cual se fueron formando las galaxias. Coincide exactamente con una precisión absoluta la distribución de esas anisotropías, de esas irregularidades en el fondo cósmico de microondas, con la manera en la cual se distribuyen hoy las galaxias, prácticamente sin desviación, ¿de acuerdo? Y luego, y con esa parte ya termino porque me estoy enrollando un montón, diríamos que hay un enlace que conecta. De galaxias. La gravedad empieza a actuar en torno a esos filamentos, empiezan a acumularse el gas y a construir galaxias. Esta sonificación no la voy a poner la otra, que es más bonita. Así nacen las estrellas. Y en esas galaxias llenas de gas empiezan a nacer las estrellas. Las estrellas nacen por grupos muy numerosos o en cúmulos, no nacen de manera aislada como nuestro Sol. Nuestro Sol seguramente nació en un cúmulo acompañado de otras miles de estrellas y luego se ha ido disgregando seguramente 2 o 3 generaciones después, a partir de las cuales fueron formándose los planetas. Esta zonificación sí que la voy a compartir porque es preciosa. Muestra el cúmulo Westerlund 2, que está a unos 20.000 años luz de distancia, y muestra un sitio donde están naciendo estrellas ahora mismo, seguramente un sitio igual a donde nació nuestro Sol, mucho tiempo después de que nuestra galaxia se formara, que había un punto en la estructura a gran escala donde el gas se iba acumulando. Vamos a escuchar este cúmulo estelar. Ahí está.
Así que termino mi parte. Todo esto no me lo he inventado yo, todo está ahí fuera, no está escrito en un libro, así que posiblemente sea verdad. Pasamos a la vida, Carmen. El origen de la vida. Me da igual. Luego vengo aquí para... ¿Me siento? ¿Has pedido esto? Sí. Siéntalo. Luego contestamos preguntas, ¿vale? Al final de los 3. ¿Dónde estaba yo? Le puedes. Hola. Rocco. Ahí está. ¿Aquí? Gracias, Enrique. Ahí, gracias. ¿Se oye, verdad? Vale. Pues como decía Enrique, a mí me toca el siguiente origen que decía antes Emilio. El de la Tierra nos lo hemos saltado, ¿vale? Tenemos el origen del universo, que es lo que ha contado Enrique. La línea del tiempo. Os pongo yo un poco aquí esta línea del tiempo. La voy a cambiar para las próximas conferencias y la voy a reducir a 24 horas el tiempo que va desde que se creó la Tierra, en este caso, que falta en la parte de la charla, hasta que aparece la humanidad. Porque es muy interesante de ver, ¿no?, que la vida aparecería ahí por la hora 5 y la humanidad en el último segundo, los seres humanos como nosotros. Como decía, del universo y del Enrique nos solar. ha contado el origen del universo, nos hemos saltado un poco la parte del origen del sistema solar o de la Tierra. Origen del Nos hombre. lo contará después Juan, la parte del origen de la humanidad, y a mí me han dejado la parte del origen de la vida. Que podría acabar muy rápido diciendo no tenemos ni idea de cómo se originó la vida y ya le podría pasar el micro a Juan. Pero para que descanse un poquito más os voy a contar las cosas que sí sabemos sin realmente saber cómo se originó la vida. De hecho, os voy a contar pues, una serie de teorías. La que sabemos que no es, que está bien también saber las cosas que no son ciertas, y las que pues vamos contemplando, ¿no?, en este proceso de estudio en un campo tan apasionante como es el del origen de la vida. Generación espontánea. Empiezo por la que sabemos que no es. Pues en el pasado veían ahí un trozo de carne que se había caído en el campo y empezaban a aparecer gusanos, moscas, larvas, cosas por ahí creciendo, y decían, pues nada, la vida aparece espontáneamente, ¿no?, de ese objeto. Decía Enrique antes que en ciencia las cosas no son cuentos, que siempre hay que experimentar, y ese señor que está ahí en la foto, no sé si alguien lo reconocerá, haberlo puesto así sale un poquito de perfil, no se le ve bien la cara. Ese señor es el que diseñó el experimento que consiguió refutar la teoría de la generación espontánea. Cuando os diga su nombre ya vais a saber quién es Pasteur, el de la pasteurización, ¿vale?, de la leche. Pues Pasteur diseñó un experimento que está un poco gráficamente representado ahí, os lo voy a explicar muy brevemente. Él simplemente tenía unos matraces que rellenó de un caldo, de una sopa, la típica sopa de sobre, lo podéis probar en casa, la esterilizaba. Y en unos de los matraces se quedaban como abiertos, no sé si funciona el puntero, se quedaban abiertos, y los otros tienen ese cuello, que es como una especie de cuello de cisne, curvado, que también calentaba, veis ahí en el dibujo, esa llama que está un poco pues eso, simulando que lo calentaba, es decir, estaba estéril y cerrado, y los dejó. Los dejó y transcurrido un tiempo observó lo que pasaba. El caldo era lo mismo en los dos tipos de matraces, pero en los matraces abiertos empezaron a aparecer cosas por ahí nadando, cosas vivas, y en el otro no. Con eso consiguió refutar. Efectivamente, la vida no se generaba directamente desde ese caldo, era algo que venía de fuera y que había caído dentro de esos matraces. Si lo contaminamos, digamos, de alguna forma, pues ahí sí van a poder empezar a aparecer organismos. Pues bueno, bien, ya sabemos una teoría que no es, eso está bien. Podemos concentrar los esfuerzos, ¿no?, en aprender o estudiar otras cosas. Panspermia. ¿Os suena este nombre? Creo que aquí en Granada sois todos súper cultos, seguro que... ¿A cuántos les suena? Por aquí he visto asentir a alguien, al menos. A ver si suena. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que ha caído? ¿No? Un meteorito, ¿no?, que cae. Bueno, esta teoría tiene dos versiones, ¿vale? Yo ya os lo adelanto. Hay una versión un poco más fantasiosa y hay una versión que es la que sí que estamos contemplando, ¿no?, como científicos. La versión un poco más fantasiosa diría que del espacio exterior, del mismo modo que llegó Superman a la Tierra, nos vinieron los organismos ya completos y bien formados, ahí enteritos, un bebé o lo que fuera, y cayó aquí a la Tierra como un meteorito. ¡Guau! Estaría súper molón, ¿vale? Como Superman.
pero tampoco nos soluciona mucho la vida. Porque vale, sí, el origen de la vida en la Tierra es porque nos vino ya un hombrecillo bien formado desde el espacio exterior, pero ¿y cómo se originó en el espacio exterior? Peor, porque al espacio exterior no podemos ir a tomar medidas y aquí pues todavía podemos entender nuestro entorno e intentar un poco dilucidar, ¿no?, cómo nos originamos aquí. Entonces, esa parte, como digo, de que nos viniera el organismo completo, a ver, no tendría por qué ser un bebé, podría ser una bacteria, una célula, como las que después os pasaré por ahí, un organismo complejo, ¿no?, que hubiera caído aquí. La otra parte de esta teoría dice que sí, que efectivamente del universo, del espacio exterior, lo que nos vino aquí son los ladrillos que necesitábamos para construir la vida. Las piezas de Lego que uniéndolas nos permitieron, transcurridos muchos millones de años, llegar a tener organismos vivos. Es decir, esas moléculas básicas, moléculas que probablemente serían orgánicas porque es la vida que nosotros conocemos, basadas en carbono, oxígeno, agua, pues esas moléculas básicas, los ladrillos de la Tierra, eso sí que parece ser más coherente porque además ya hemos mandado sondas que han ido al espacio exterior, han estudiado meteoritos y han visto que efectivamente esas moléculas están ahí. O sea que bueno, esa parte podría acercarse más a lo que pudo suceder. Es un conjunto enorme de cosas, pero una parte fundamental que serían esos ladrillos pudo venir de ahí, de esos meteoritos que caían en un sitio tan horroroso para la vida aparentemente como ese, ¿vale? Os voy a poner, si suena, sería un entorno que sonaría tal que parecido a esto, con volcanes en erupción, sin atmósfera, ¿vale? No podríamos respirar, sin oxígeno, sin agua porque hacía mucho calor, la radiación solar estaría cayendo directamente a esa tierra llena de gases, metano, otros gases, CO2, dióxido de carbono, pues un sitio inhabitable desde lo que nosotros conocemos, ¿no?, como condiciones adecuadas para la vida. Pues en ese lugar, sin oxígeno, y por eso esa palabra abiogénesis, se pudo generar la vida. Teoría de Oparín. Y de hecho, este señor hace 100 años, además, si no recuerdo mal, fue en el año 1924, estamos en 2025 ya, pues hace 100 años este señor Oparín, un científico ruso, propuso una teoría de cómo en ese entorno se pudo generar la vida. En unas condiciones en las que teníamos esas moléculas básicas que os decía antes, esos ladrillos, teníamos radiación. En ese dibujo, no lo he dicho antes, ese dibujo que he puesto aquí a la izquierda de Oparín es de un mural de Diego Rivera, un muralista mexicano muy famoso, que creo que es en un depósito, en un colector de aguas ahí en México, representó un poco eso, la relación entre la vida y el agua, era un colector de aguas, y entre otras cosas que incluyó en ese dibujo, estaba un poquito más extendido en la primera diapositiva, incluyó esta representación, porque él conocía las teorías de Oparín, de que eso que llamamos sopa primigenia, sopa primordial, pues se pudieron dar las condiciones para que apareciera algo más primitivo con capacidad, ¿no?, de reproducirse. Y ahí están representadas, pues lo que decía yo antes, las radiaciones, ¿no?, con esos rayos y una serie de organismos de formas diferentes, moléculas por ahí también en algún punto. Bueno, lo que nos habla de que los pintores no están tan alejados a veces, ¿no?, también del conocimiento científico. Podríamos sacar muchos ejemplos también en esa línea. Pues como digo, Oparín es uno de los primeros en proponer esta teoría. Experimento de Miller-Urey. Y esa teoría, de alguna forma, se intentó explicar con este experimento. Tenemos la teoría, tenemos la parte práctica. Estos dos investigadores, Milley y Urey, diseñaron un experimento para intentar ver si en esas condiciones que tenía la Tierra primitiva se pudieron haber generado las moléculas básicas de la vida. Básicamente hicieron un sistema cerrado, nos acordamos un poco también de lo de Pasteur, para que no se contaminara del exterior y entonces no estuviéramos seguros de lo que se estaba generando. En un sistema cerrado simularon un ambiente similar al que podía haber en aquella Tierra primigenia. Pusieron un balón en el que había agua, que sabemos que la necesitamos para la vida, metano, amonio, hidrógeno, descargas eléctricas para simular esa radiación solar que nos caía en la Tierra, lo calentaban
para simular el vapor, porque os decía antes, en aquella tierra con aquellas temperaturas era vapor de agua, no había agua condensada, y lo dejaron ahí un tiempo. Y después analizaron lo que había dentro de ese balón. Lo que se había generado simplemente en un circuito cerrado en el que teníamos calor, vapor de agua, gases y descargas eléctricas. Y efectivamente vieron que se formaron aminoácidos, que sabemos que son las moléculas básicas para las proteínas que constituyen nuestro cuerpo y el de todos los organismos vivos. Glicina, alanina, ácido glutámico también consiguieron formar, y moléculas orgánicas simples que también sabemos que serían necesarias, como el ácido fórmico, ácido láctico. Este experimento se ha repetido con posterioridad y se han encontrado otros muchos aminoácidos también. Entonces, bueno, parece apoyarnos, ¿no?, en esa idea de que se dieron unas circunstancias, una cosa que no fue de un momento para otro, digamos que esto es en millones de años, estamos hablando de una escala temporal de millones de años, pero que realmente tiene visos de haber podido suceder así. Siempre me gusta también destacar a algún investigador patrio, que está siempre bien, ¿no?, reconocer también el talento de nuestro país. Y en este contexto no puedo dejar de mencionar a Joan Oró, no sé si os suena, y si no os suena, pues espero que después de escuchar aquí un poquito sobre él, busquéis un poquito más de su vida. Fue uno de los precursores de esa teoría de la panspermia, de que esas moléculas, esos ladrillos básicos pudieron caer a la Tierra en los meteoritos, y de hecho ahí en la foto sale con un meteorito en sus manos. Comprobó también experimentalmente que se podían formar aminoácidos en disolución acuosa. Con un tipo de experimento diferente al de Miller y Urey también consiguió sintetizar adenina. Os decía antes que Miller y Urey sintetizaron aminoácidos, que son las bases de las proteínas. Él sintetizó adenina simplemente calentando cianuro de amonio a altas temperaturas en disolución acuosa, y la adenina es base para otra molécula que es fundamental para la vida, que es el ADN y el ARN también. No me voy a meter mucho en toda esa parte, si no ya no le dejaría nada de tiempo a Juan para la humanidad, pero bueno, sabemos que para la vida tal como la conocemos hoy también son necesarias esas moléculas, y de hecho las teorías que buscan el origen de la vida se mueven un poco en cómo se pudieron sintetizar o bien el ADN o bien el ARN, y uno de los dos que sea, digamos, la parte básica, ¿no?, del origen de la vida. Pero bueno, ahí está, Joan Oró. Muy importante y muy conocido internacionalmente, y creo que, como siempre nos pasa, un poco más desconocido aquí en su país. No os puedo explicar mucho más, como decía, de cómo pasamos de esas moléculas simples a que con ese transcurso de los años las moléculas se hubieran podido asociar entre ellas de forma que reaccionaran por puras reacciones químicas en el contexto en el que estaban, y pudieran, pues a lo mejor, adquirir cierta actividad o tener catalítica que las permitiera ir haciéndose cada vez más complejas, y que pudieran haberse formado, pues como digo, moléculas de ARN o moléculas de ADN o primitivas proteínas sencillas, pero que al final, con ese transcurso del tiempo, constituyeran organismos un poco más complejos. Pero si os quiero hablar de Luca, voy a hacer un salto grande ahí en el tiempo, desde esos ladrillos primitivos hasta Luca, pero quiero también presentaros a Luca. Siglas en inglés: Last Universal Common Ancestor. Nuestro antepasado, el antepasado común a todas las especies que conocemos. Y por eso está dibujado ahí un árbol filogenético que incluye a todas las especies que conocemos: las bacterias, las arqueas y las eucariotas como nosotros, que ahora os pasaré por aquí las células. Luca sería ese primer organismo completo del que proceden todos los demás. Endosimbiosis. Y otra parte fundamental para explicar la teoría, Luca sería probablemente algo así. Después pondré las células ahí, pero ya os lo explico. Luca sería probablemente un organismo sencillo como esta célula que tengo aquí, una célula procariota. La vamos a pasar. Una célula muy sencilla, que lo único que tiene es una membrana, y en el interior de esa membrana tiene un citoplasma, el núcleo, el ADN de esa bacteria procariota, de esa célula procariota, está directamente en el citoplasma, no está recogido en un núcleo, como si lo estarían las células más complejas. Yo creo que si lo empezamos a pasar, así ya le da tiempo a verlo mientras lo cuento. Y os paso dos células eucariotas, la vegetal y la animal. A ver después quién me dice las diferencias. Otra parte fundamental para intentar explicar el cómo pasamos de
estructuras sencillas de células como las células procariotas, muy básicas, que prácticamente no tienen nada. Esos pelillos que tiene por fuera pues probablemente le ayudaban a moverse en el medio en el que vivían. ¿Cómo pasamos, como digo, de esos organismos sencillos como los procariotas a tener una célula más compleja como las que ya son eucariotas? Y ahí me falta poner la foto, ¿vale? Prometo actualizar la charla, creo que lo dije en el bolo anterior y no la he actualizado, perdón. Me falta poner una foto ahí y además en este caso sería de una científica, de una mujer, y están poco destacadas también ellas, Lynn Margulis, muy importante también en este contexto de la endosimbiosis, ¿vale? Para explicarnos. Y probablemente eso sí tiene muchos visos de realidad, aunque cuando ella lo propuso al principio le cayeron palos por todas partes, pero parece tener muchos visos de realidad. Que lo que nos diría es que las bacterias esas sencillas, como la procariota esa, habría muchísimos tipos de bacterias, unas sobrevivirían haciendo fotosíntesis como actualmente lo hacen las plantas, otras obteniendo energía del oxígeno, lo que sea, pues, diferentes tipos de bacterias, y que en algún momento unas engulleron a otras, se las comieron, internalizaron a esa otra bacteria y a lo mejor las capacidades de esa segunda bacteria les proporcionaban una ventaja para sobrevivir en el medio, y que de esa forma se fueron generando, o sea, después se transformaron, ¿no?, en orgánulos, ¿no?, de las células más complejas, pero que realmente en su origen eran pues bacterias procariotas que se asociaron unas a otras. Es un poco lo que está representado ahí, esa endosimbiosis, el de he absorbido, ¿no?, algo que a mí me ha dado una capacidad extraordinaria que antes no tenía y me ha permitido sobrevivir más. Cuando descubrimos que las mitocondrias tenían su propio ADN, o los cloroplastos de las plantas que funcionaban haciendo la fotosíntesis, se empezó a dar mucho más pábulo, digamos, a esta teoría, y ahora es prácticamente aceptada por todo el mundo. Porque esa complejidad de las células la hemos adquirido, ¿no?, por esa endosimbiosis. No pasa. Células. Pues ahí tenemos a las células, voy a acabar ya con esto. Las estáis viendo en el modelo, no me voy a entretener mucho más, pues sabemos que tenemos células procariotas, eucariotas animales y vegetales. Y con esto de las sonificaciones que Enrique nos ha enseñado también que funcionan para transmitir conceptos, pues yo intentaba buscar algún sonido, y con eso voy a acabar, de células, ¿no? Digo, a ver cómo puedo yo representar ese sonido de las células, y buscaba y buscaba, y lo único que encontré son sonidos de muerte de células, pero de aquellas células que sí que nos interesa matar, que son células cancerígenas, como podéis ver ahí en el texto. Esas sí nos interesa matarlas, las demás no. Entonces, pues para acabar con una parte positiva de que estamos consiguiendo cada vez mejores tratamientos, ¿no?, para acabar con esa enfermedad tan complicada que es el cáncer, os voy a poner cómo sonaría una célula de cáncer de pecho en proceso de apoptosis, de muerte celular, y una de cáncer de pulmón, para que veáis que suenan diferente. A ver si se oye. Esta sería la de cáncer de pecho. Y esa sería la de cáncer de pulmón. El origen y de la con humanidad. esto le paso el testigo, con esa parte positiva, como digo, de matar las células malas, le pasamos el testigo a Juan. Sí. Prehistoria. Uy, cuánta gente. Estabais sentados, no lo he visto. Bueno, yo es la segunda vez que estoy aquí, que me invita Emilio, y estoy siempre muy contento de venir a Granada porque se come muy bien, como me veis, obviamente. Así que es un placer. Además, hoy ha sido un buen día, sobre todo para los del Barça, porque además nos hemos estado riendo esta tarde de Enrique. Entonces, ha habido un doble... Bueno, voy a empezar con mi parte, iré muy rápido porque seguramente estáis cansados. Nada, muchas de las cosas que conocéis de la prehistoria, pues probablemente vienen de las películas, de los cómics, y Enrique decía, yo cuando ahora voy al cole y enseño lo de la música del Big Bang nadie sabe ya casi de qué hablo. Pues imaginaros cuando yo pongo esto. Prehistoria. Una vez, un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió
un bonito mundo de color. Un león, un dragón, una flor y una mariposa. Y el señor que pensó. ¿Qué sabemos de la prehistoria? Voy a ir rápido. Muchas de las cosas que aparecían en esos cómics o que suelen aparecer en esos cómics, en los cuentos y así, o no son verdad o hay que matizarlas. Os pongo 3 ejemplos rápido. Nunca convivimos con los dinosaurios, aunque siempre cuando se habla de prehistoria parece que hay que estar con los dinosaurios, pero hacían 65 millones que habían desaparecido los dinosaurios. No sé por qué hay una tendencia a que cuando hablamos de prehistoria, voy a pasar rápido, no. Origen, África. Vale. Cuando hablamos de prehistoria, siempre tienen que salir chicos y chicas guapas, así musculadas, un poco sexuadas. No entiendo por qué, pero aquí veis un ejemplo. No me imagino a un neandertal depilado y haciendo pesas, pero bueno, no sé por qué en estos casos aparecen así. Nosotros cuando Gerard y yo hablamos de prehistoria, normalmente nos vienen más estas imágenes que son como sociedades actuales o que han vivido hasta hace poco, que viven un poco como la prehistoria, que son guapos y guapas, pero no hace falta ponerlos musculados. Y después hay otra cosa que es el modelo de familia. Normalmente sale un modelo de familia, que es el modelo de familia nuclear, que no tiene nada que ver con la bomba nuclear, que es el papá, la mamá, el niño, la niña, el abuelo, la abuela. Pero estamos hablando, vais a ver ahora, de 3 millones de años. No me imagino que en 3 millones de años en todo el planeta solo haya habido un modelo de familia. Hoy tenemos modelos de familia diferentes. 2 chicos pueden ser una familia, 2 chicas pueden ser. En otras sociedades un masculino ha tenido varias mujeres o al revés, y por lo tanto no me imagino que siempre en todos los cuentos tengamos que sacar el mismo modelo de familia. Bueno, una de las cosas que sí que tenemos clara, como decía Enrique, tenemos que tener evidencias, es que nuestro origen está en África. Con lo cual, para el que le guste, para el que no le guste, todos tenéis sangre africana. Así que no sé si eso os lleva un día malo para casa, pero bueno, es así. Australopithecus. Los primeros que nosotros consideramos dentro de nuestra línea humana son los Australopithecus. Les ponemos nombres un poco raros a veces. ¿Por qué consideramos que es de la línea humana? Porque hace una cosa que no hacen los demás primates, ni los chimpancés, ni los gorilas, ni los bonobos, ni cualquier primate que conozcáis, y que hace igual que nosotros. Lo que hace es caminar. ¿Sí? Los australopithecus ya caminaban. Cuando le preguntamos a la gente, sobre todo a los chicos jóvenes, bueno, ¿por qué crees, además del caminar, es de nuestra línea humana? Porque son más inteligentes, hacían armas, siempre hacemos armas, no sé por qué, pero hacían armas, estas cosas. Bueno, ellos son muy parecidos a un chimpancé. Ella es un Australopithecus y él es un bebé Australopithecus. Ese es su pie. Con lo cual es un pie real, es un pie real. Con lo cual sabemos que efectivamente andaban. Pero lo que nos ha llevado a que hoy estéis hoy sentados aquí, porque somos bastante malos en todo, sobre todo a nivel de movilidad. No hace falta deciros que no somos el animal que más corre, seguramente lo sabéis. De los que nadamos bastante peor. Y hasta hace poco no volábamos. Y con todo eso han pasado 3,3 millones de años y hoy estáis aquí sentados. ¿Por qué no hemos desaparecido como especie si somos tan malos? Lo que nos ha salvado como especie es la colaboración. No es ni ser más inteligentes, ni tener mejores armas, ni nada. Es la colaboración. Y siempre decimos que hoy eso sirve para hoy. Si hay algún gurú de estos que dice que el cambio climático es una mierda, que eso no sirve para nada, no sé qué, pegaros disparos, pues lo tenemos bastante mal. Tenemos un futuro bastante negro. Después de los traupetes... Bueno, tenéis... Esto es culpa de Enrique, lo de las... Homo habilis. Bueno, después ha habido distintas especies, pero sobre todo una que a mí especialmente me gusta mucho es Homo habilis, que se llama Homo habilis porque tiene habilidad. Como veis, tampoco no nos hemos roto la cabeza para los nombres. Bueno, Homo habilis es para mí muy importante por 2 cosas. Para que os imaginéis, este es un cráneo de un Homo habilis adulto. ¿Sí? Voy a dejar un momento el micrófono. Y esto es vuestro cráneo. Es decir, que con los años, con millones de años, se nos ha ido creciendo el coco. ¿De acuerdo? Ahora os lo vamos a pasar para que los vais viendo, pero podéis ver la diferencia de capacidad craneana que está vinculada a la inteligencia, evidentemente.
Bueno, hay otra cosa que hace Homo habilis que no va a hacer ningún animal más, que no ha hecho no hacía ningún animal cuando él vivía, ni lo ha hecho ningún animal, incluso actualmente, que es dar un pequeño golpe a una piedra y conseguir hacer así, clac, 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 y conseguir hacer un filo. Eso ha modificado la naturaleza por primera vez. Algún chimpancé puede coger un palo, lo muerde y no sé qué, y quiere buscar hormigas y lo mete en esto y se lo come. Pero prácticamente no modifica la naturaleza. Homo habilis, por eso tiene habilidad, modifica la naturaleza. Bueno, a eso se le ha llamado tecnología. Este es el primer paso de la tecnología. Este es vuestro último paso de la tecnología. Con lo cual, para entender esto, tenéis que entender esto. Os lo voy a pasar y corta, porque Homo habilis era habilidoso y tonto no era, lo hacía porque cortaba, así que no tocarlo mucho y digáis, hostia, me lleva un corte para casa. Bueno, como veis, hay distintas especies. Normalmente la prehistoria se explica como una sucesión de especies, que si fuera uno detrás de otro, pero no fue así. Es decir, ha habido momentos en los que ha habido distintas especies que han convivido juntas. De hecho, nuestra especie, que es la Sapiens sapiens, convivió durante un tiempo con otra especie que fueron los neandertales, que también nos los pasamos. Con lo cual, si queréis, la evolución humana se explica como si fuera un árbol, en el que en distintos momentos hay especies que han convivido juntas. Hoy, actualmente, solo existe una única especie en el planeta, que es la Homo sapiens sapiens. Da lo mismo donde estéis, da lo mismo el color de la piel, da lo mismo el color de los ojos, da lo mismo si sois rubios, grandes, calvos, gordos, flacos, sois la misma especie. Con lo cual, porque además es muy fácil entenderlo. Vosotros, si vais al médico, si fuerais, por ejemplo, a China y fuerais al médico, os atendería una persona, os atendería un médico y entendería qué os pasa. ¿Por qué? Porque por dentro sois la misma especie. Todos tenemos el mismo corazón, el mismo cerebro, el mismo hígado, el mismo esqueleto. ¿De acuerdo? No sé si os lleváis un disgusto para casa, pero somos la misma especie. Bueno, aquí están los sonidos. Homo sapiens. Bueno, nosotros como especie aparecemos o tenemos la primera constancia hace más o menos unos 150.000 años, 200.000 años, también en África. Con lo cual, nuestra tatarabuela de todos nosotros, voy a beber porque yo si no bebo es terrible. Nuestra tatarabuela de todos nosotros aparece en África. Y a partir de ahí se empieza a extender a todo el planeta. Nos hemos movido muchísimo. Homo sapiens se expande. También se movieron otras especies antes que nosotros. Homo erectus se movió, Neandertal se movió, salieron de África, ocuparon otros continentes. Pero si alguien se ha movido, hemos sido los Homo sapiens sapiens. Tanto que hoy, casi en cualquier punto del planeta podríais encontrar gente. Hombre, en algunos sitios es más complicado, los polos y no sé qué. En los polos está el CSIC porque tiene un sitio allí para investigar, pero si no, no es un sitio demasiado recomendable para estar. Pero en general podéis estaría en cualquier sitio. Bueno, como lo veis, se extiende todo el planeta. Un ADN común. Bueno, una de las cosas que utilizamos mucho en arqueología ahora es el ADN. Yo cuando estudiaba no existía el ADN, pero con los años la evolución en ciencia o los avances científicos han permitido que hoy tengamos una herramienta extraordinaria para estudiar nuestro pasado como es el ADN. El ADN nos permite saber muchas cosas. Nos permite saber, por ejemplo, si en un enterramiento dos personas tenían alguna vinculación, es decir, si eran padre-hijo, madre-hija, cosas de ese estilo. Nos sirve también para, a veces, nos da información sobre los ojos que tenían o el color del cabello o algunas patologías que podían tener. Pero hay una cosa también que nos da, y es que nos da una información, por así decirlo, geográfica. Según de dónde seas tú o dónde han sido tus antepasados, por así decirlo, nos hacen un carné o un pasaporte, nosotros le llamamos pasaporte genético. Para explicaros muy fácilmente, imaginaros que en vez de tener un pasaporte como el que tenemos ahora, que se llama Pedro Rodríguez, 2000 no sé cuántos millones, no sé qué, España. Pues en los genetistas, por ejemplo, imaginaros que mi familia solo recuerdo que más o menos recuerdas a mis abuelos, pues son de la península ibérica. Si me hiciera un análisis, teóricamente tendría que salir el H. ¿Sí? Bueno, alguno de por aquí sus familiares o
sus antepasados o ellos no habéis nacido fuera de la península ibérica? ¿Alguno? ¿De dónde? Serbia. Bueno, si a ti te hicieran el análisis, ¿no? Pues probablemente te saldría, teóricamente, te puede salir más o menos el U5 o esta zona de aquí, ¿vale? ¿Sí? ¿Más o menos entendéis cómo va? Vale, uno se puede llevar algunas sorpresas. Un origen inesperado. Esta es una anécdota que siempre explico. Son mis dos hijos. Xavi es mi hijo biológico, Martí es un hijo adoptado en China. Y en una tarde de estas de frío siempre explico que estábamos explicándole la historia de mi familia. Pues que el abuelo Dani, que era de Almería, mi padre que era de Almería, cuando después de la guerra tuvo que emigrar, se fue a Barcelona, no sé qué, no sé cuánto y tal. Bueno, Martí, que es un niño muy callado, en ese momento dijo: bueno, estáis hablando de mi familia adoptiva, pero no de mi familia biológica. Porque él fue abandonado en una ciudad que hasta hace poco nadie conocía. Cuando nosotros lo adoptamos hace ahora ya 14 años nadie conocía, pero hace unos 4 o 5 años la conoció todo el mundo a nivel planetario. ¿Sabéis de qué ciudad es? De Wuhan. ¿Sí? Bueno, eso me da alegría, porque los chavales de... ¿Qué? Bueno, entonces, en esa situación, pues decidimos hacerle un análisis genético, porque solo sabíamos que había nacido en Wuhan, había sido abandonado cerca de un cuartel de la policía y ahí se acababa su origen. Y para él es muy duro, porque imaginaos que vosotros no le podéis explicar a vuestros amigos, familiares, hijos, nietos, no le podéis explicar vuestro origen, vuestra familia, el origen de vuestra familia. Él solo podía explicar hasta que él cruce. Entonces le dijimos, vamos a hacer un análisis genético para confirmar que efectivamente eres chino, y ya está, ahí se ha quedado, o si hay algo más. Entonces Xavier es muy celoso. Y dijo, yo también. Vale, pues y tú también. Entonces le hicimos como si fuéramos estos del CSI, cogimos bastoncitos de estos de los oídos, se lo pasamos aquí por la boca a los dos y nos llevamos 2 grandes sorpresas. Esto lo explico después. Bueno, este es el análisis genético de Xavier. Es un análisis que se hace por vía materna. Hicimos un análisis que se llama mitocondrial. Por ahí andan las mitocondrias en las células, o andan por aquí. Bueno, solo te da la línea genética materna. También hay paterna, pero en este caso solo hicimos materna. Bueno, teóricamente, mi mujer, que es ella, que teóricamente iban a salir H, porque venían de la península ibérica, con mi mujer, toda su familia era de la península ibérica, le dio que su análisis genético, su pasaporte genético es el U5. El U5 significa que la mayor cantidad de gente que tiene ese mismo pasaporte genético procede del norte de Europa. Como veis, cuanto más rojo, más gente tiene ese pasaporte genético. ¿Eso qué significaba? Pues no sabemos, hace 100, 200, 1000, 2000, 3000, 20.000 años alguien de la familia de mi mujer procedía del norte de Europa. Lo que pasa es que nosotros nunca lo hemos llegado a conocer. ¿Qué pasó con Martí? Pues pensábamos que era China. Chino, vamos. Bueno, ya no os explico dónde está la geografía china, pero más o menos Wuhan está aquí. Bueno, la mayor cantidad de gente que tiene ese mismo pasaporte genético de Martí procedía de Japón. ¿Eso qué significa? Que hace, no sabemos si 100, 200, 1000, 2000, 30.000 años, alguien de la familia, de la mamá biológica de Martí, del pequeño, procedía de Japón. Con lo cual ahora él explica a sus amigos que su origen no se acaba en aquel cruce de carreteras, sino que sabe que alguien que nunca conocemos procedía de Japón. Incluso hace poco hemos descubierto que estos 2 individuos que proceden de 2 de los sapiens que llegan hace 30.000 años a la península, a Europa, tienen el mismo pasaporte genético que Xavier y que mi mujer, el U5. Significa que su análisis genético es tan antiguo que llega casi hasta los primeros sapiens. Este rollo, ¿para qué os lo he contado? Para sí, de manera despectiva. Que si de manera despectiva, negativa, nos dicen o oís hablar de que eres un inmigrante, un negro, un moro, un gitano, un charnego, ignorarlos, porque si yo ahora os hiciera un análisis genéticos a todos vosotros, saldrían resultados inverosímiles, porque solo conocéis más o menos hasta vuestro bisabuelo, pero no sabéis qué ha pasado desde vuestro bisabuelo hasta hace 30.000 años. Incluso este señor, que fue hace poco premio Nobel, llegó a demostrar que el 2% de nuestro mapa genético es de Neandertal. Con lo cual, hasta los neandertales y los sapiens en algún momento tuvieron hijos. Un camino no tan corto. Bueno, yo con esto... Nuestro ordenador. Lo que sí que eso sí que sabemos es que
en nuestro cerebro, gracias a esos pequeños pasitos de evolución, todos nosotros tenemos un ordenador impresionante. El mejor ordenador del mundo lo tenéis vosotros en vuestra cabeza. Ni el Bill Gates, ese que tiene tanta pasta, tiene un ordenador como el nuestro. Con lo cual, deciros a vuestros hijos, a vuestros nietos, que si quieren, que tienen algo tan especial... Si trabajas y estudias mucho. Que si trabajas y estudias mucho, podrás ser un investigador, un peluquero, un futbolista, lo que quieras. Hombre, Messi hay pocos. Pero a lo mejor tampoco Messi podría ser astrofísico. Muchas gracias. Muchas gracias. Si queréis algunas preguntas. Vale, ¿alguna pregunta para Enrique, Juan, Carmen? Sí, un segundito. Déjeme un segundito. 3, déjamelo. Vamos a ver, los bárbaros estuvieron en Andalucía. Los bárbaros. Pues es que yo estaba hablando de prehistoria. Yo bárbaros no conozco mucho. Bueno, en mi casa hay alguno, pero un par. Hay un par. ¿Y por qué el nombre de bárbaro? Pues mira, es que no te lo podría decir, porque yo no me dedico a ese periodo. Entonces, igual hay alguien aquí que lo sabe más que yo. Mira, es que yo me quedé hace 2 millones de años, entonces... Claro. Probablemente. Bueno, pues quizás. Venga, ¿alguna pregunta más? Venga. Gracias. ¿Sí? Sí. Una pregunta. En todo este devenir de, digamos, que de partículas muertas a la vida, por enterarnos más o menos, ¿cómo o por qué surge la conciencia? Bueno, nos vamos a cenar. Necesitaríamos a un neurocientífico por aquí, que yo tampoco lo soy. No lo sabemos tampoco. Y yo no me atrevo a ponerme aquí a proponer teorías de neurociencia, porque a lo mejor hay algún neurocientífico entre el público que me va a corregir, porque no tengo mucha idea. Lo poco que sé de eso es que no lo sabemos, punto 1. Y de entre las teorías que se suelen manejar es que la conciencia sea un proceso emergente de todos los procesos que suceden dentro de nuestro cerebro. Y que eso es lo que nos da esa mente, que no cerebro, que nos ha permitido hacer todas las cosas que hemos venido haciendo ya desde los neandertal, ¿no? de tener esa mente simbólica, pero realmente es que no sabemos cómo surge la conciencia de esa materia, digamos, funcional y viva que es nuestro cerebro. Pero la teoría, yo creo, más, o al menos la que yo conozco, sería ese sistema emergente, que emerge en unas propiedades que en la célula individual no están, pero que en el conjunto sí emergen, igual que nosotros como sociedad, como individuos solos, a lo mejor no hacemos ciertas cosas que sí que como sociedad emergen del conjunto. Pero vamos, ni idea. Emilio, te toca invitar a un neurocientífico y que nos hable de la mente. Lo que iba a decir que para Origen 2 tenéis que añadir un cuarto que sea el neurocientífico para hablar del origen de la conciencia. Tenemos que pasar del universo primero por la Tierra, porque si no me viene mal a mí para la vida. ¿Alguna pregunta más? Venga. Bueno, yo primero quería daros la enhorabuena porque la charla es espectacular. Gracias. Y tenía 2 preguntas. Una es referente para Enrique, en esos sonidos que has puesto, que yo cada vez que veo una charla de astrofísica, cada vez veo como el sonido de la naturaleza, se le pone ese sonido, sí. Pero claro, escuchando me parece muy didáctico, muy pedagógico, sí. Pero no sé si son una forma pedagógica o didáctica o si también hay algún algoritmo, alguna, no sé, como una base más real, más como una traducción real de lo que está sucediendo, ¿no? Sí. ¿Te contesto a esta o quieres hacer la segunda también? Y la segunda pregunta es para Juan.
que es referente a que como especie hemos perdurado por la cooperación y o sea, a mí lo que no es la pregunta de la conciencia, pero ¿por qué el Homo sapiens que sabemos coopera y otros como el Neanderthalis o el habilis que también serían muy inteligentes, no sé, me genera curiosidad, ¿no? Ese rasgo distintivo de la cooperación del sapiens y no del Neandertal, por ejemplo, según me ha parecido a mí leer por ahí en algún sitio. Dale tú. Bueno, lo mío es más fácil. No, igual me he explicado mal. La cooperación es de los Australopithecus, por eso hemos llegado hasta aquí. No es que no cooperasen los neandertales, todos han sobrevivido y gracias a ellos estamos aquí por la cooperación entre ellos. ¿Sí? Es algo que nos distingue de otros animales que no cooperan, que cada uno va por a ver lo que pillo, pero nosotros, gracias a la cooperación, nos hemos podido defender de animales mucho más fuertes que nosotros, por así decirlo. Que también cooperan, evidentemente. Respecto a lo del sonido, me preguntas, ¿se puede poner un sonido que sea más real? Te puedo contestar con una pregunta. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? Nosotros consideramos que lo que vemos es lo real, pero no es así. La mayor parte de las imágenes, sobre todo en el ámbito de la astronomía, pero yo creo que se puede extender a todas las ciencias, son arbitrarias, son un consenso que la persona que representa la información tiene con la comunidad para representarlo de una cierta manera. Y todos nos engañamos a nosotros mismos pensando que eso es lo real. El sonido es lo mismo, es una forma de traslación de una parte de la información a un canal que primero es inclusivo para que la gente que no ve como yo podamos acceder. Pero yo siempre les he convencido a ellos, y es lo que trato de hacer con mi actividad, creo que debe hacerse siempre, independientemente de que haya ciegos o no. Por eso yo insisto mucho en que llevar a colegios, institutos, ponerlo todo con sonidos, ponerlo todo con maquetas. Cuando tú abarcas el frente de la información con distintos medios, es decir, no transmites la idea de que todo es visual y solo es visual, consigues transmitir mucha más información. Obviamente se puede ser mucho más fiel usando cierto tipo de sonidos. La clave está en explicar muy bien lo que representa y no dar la idea de que eso es lo real. Yo no quiero que la gente piense que las estrellas suenan, que las galaxias suenan. Estamos convirtiendo una señal digital a un sonido y con eso conseguimos darle subrayar más su realidad. Pero siempre se puede mejorar. Lo que pasa es que el primer paso es conseguir que todo el mundo utilice sus charlas sonidos. De momento solo consigo que la gente lo haga cuando está conmigo, cuando no estoy yo no lo hacen. Pero bueno, poco a poco. Yo creo que poco a poco se irá imponiendo. Venga, hay tiempo para una preguntilla. Dos. Pues yo quería daros las gracias también por este tipo de charlas que creo que son súper necesarias, pues, hacer llegar al público general la ciencia. Y bueno, yo a colación de lo que habían dicho sobre conciencia y colaboración, uniendo a ambas ideas se me ha ocurrido, hay muchas especies animales, muchos seres vivos, Carmen lo sabrá bien, que colaboran, obviamente, con los himenópteros, no las abejas, tienen una sociedad muy colaborativa entre sí, pero se basan en otro tipo de señales químicas o demás que los sapiens sapiens sería una colaboración más consciente, ¿no? Lo que entiendo yo, no sé si Juan lo puede decir mejor, la que hacían hasta un punto a la hora de cazar, defenderse, criar y demás, ¿no? Ahí ya surge un poco la conciencia de grupo, ¿no? Y luego yo quería preguntar a Carmen, porque lo siento de verdad, pero se me ha olvidado el nombre del científico que has dicho español, que consiguió sintetizar adenina. Y, Joan Oró. Joan Oró, sí, perdón. Pues bueno, consiguió sintetizar esta base, pero se ha conseguido sintetizar como tal ADN bicatenario, ARN incluso, porque esto un poco ya desde Miller, desde mitad del siglo XX se consiguen hacer proteínas, pero no se consigue hacer la base de la vida, que sería el material genético, ¿no? A ver, no es mi campo tampoco de trabajo, o sea, no lo sé concretamente, a lo mejor incluso Emilio sabe más que yo, porque no sé si en astrofísica alguien trabaja aquí en el instituto en esta parte del origen de la vida. Lo estamos haciendo en la otra dirección.
O sea, estamos haciendo síntesis de moléculas de ARN muy, muy sencillas para ver si desde esas moléculas tan sencillas somos capaces de generar algo que vaya adquiriendo más complejidad. En la otra dirección no te sabría decir. Muy probablemente sí se hayan sintetizado, igual que aminoácidos originalmente en el experimento de Miller y Urey se sintetizaron los dos que estaban ahí. Os dije que en posteriores reproducciones de ese experimento se sintetizaron otros, se habrán podido sintetizar otras bases. De ahí a ponerlas juntas y que tuvieran la capacidad catalítica de reproducirse por sí mismas, hay un salto brutal. Y como digo, que yo sepa o que yo conozca, lo cual no significa que no exista, en la dirección de la base al compuesto catalítico no, en la otra dirección sí se están haciendo avances que nos podrían explicar en algún momento, si consiguiéramos ir tan atrás como explicaba antes Enrique, ¿no? Como con el universo, sabemos que explotó, irnos hacia atrás, lleguemos. Pero yo lo desconozco, ¿eh? No quiero decir nada porque me voy a equivocar seguro. Pero es muy difícil, o sea, de hecho no sabemos si fue primero el ADN o el ARN, ¿no? El huevo y la gallina, ¿qué fue primero? No lo sabemos. No sabemos si era la capacidad catalítica del ARN que después derivó en que se catalizó y codificó para el ADN que a su vez dio las proteínas, o fue el ADN. De hecho, las teorías van por separado. O sea, hay científicos estudiando la teoría que se basa en el ADN, científicos estudiando la que se basa en el ARN. No hay ahí todavía ese consenso y no sabemos qué fue primero, una cosa u otra. Son muchas cosas las que se tienen que dar, porque también teníamos que haber sido capaces de sintetizar unas moléculas, los lípidos que construyeran esas membranas para tener una célula. O sea, es muy difícil. Poco a poco. A lo mejor de aquí salen, de vuestros hijos o nietos, salen los científicos que nos lo van a explicar. Una más y ya está. Había una para Juan también, ¿no? Antes había hecho dos. Sí, yo creo que tienes razón esto de la conciencia, sí. Una cosa es la conciencia simbólica, si queréis, que eso ya se admite un poco con los neandertales porque ya hacen cuestiones simbólicas, arte y cosas así, pero lo de la conciencia de grupo yo creo que pasa en todos los primates. Los chimpancés también tienen conciencia de grupo y se ayudan unos a otros y tienen una estructura bastante similar a lo que sería, por ejemplo, los Australopithecus. Por eso a mí, cuando voy a un zoo me pongo bastante triste. Solo mirar los ojos a un chimpancé y veréis que veis vuestros propios ojos. Y creo que son animales que no tendrían que estar en cautividad. Pero es que funcionan bastante igual. Hoy día se habla de la superconciencia. ¿Eso cómo se puede entender? Vamos a tener que preparar el tema de la conciencia. No sé exactamente lo que es lo de la superconciencia. La inteligencia artificial, a lo mejor, no sé. ¿A qué se refiere con superconciencia? ¿O una conciencia común a todos los? Una superconciencia individual en en las personas. Que eso habla mucho, no me acuerdo ahora mismo del nombre, de un médico que además he oído varias conferencias y además también la hemos puesto en el ordenador, de que habla de la superconciencia y que algo de cuando se mueren, en el momento de morir, pues que también han hecho algunos experimentos y algunas cosas que como si hubiera una cosa superior a la conciencia, que le llaman superconciencia. La mala sombra es que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero hay muchas conferencias de un médico que es español, que trabaja en Estados Unidos, que alguien lo habrá oído. Rocco, aquí. Vale, cerramos ya, si queréis. Una última pregunta, lo voy a hacer yo. Y es la pregunta clásica, típica y tópica de esto, porque es la pregunta. Habéis establecido una línea temporal desde el origen del universo hasta nuestros días, ¿no? Enrique ha soltado ahí las condiciones del universo y casi como de una manera natural, con todas las lagunas que tenemos, ¡pum!, aparece la vida. ¿Pensáis que entonces la vida es una consecuencia natural del cosmos tal como es? ¿Podría haberse dado en otros lados? ¿O si el cosmos fuera diferente
entonces no podría ser, o esto es un accidente. Y ahora luego os pregunta sobre la conciencia. Vale. A ver, ¿qué nos pasa a ti, no, Enrique? No, mira, es que la respuesta es muy sencilla. Nosotros, fíjate que hemos puesto las bases para responder todo de manera científica. La ciencia no puede responder a tu pregunta, así que no lo sabemos. Somos científicos, no nos cuesta reconocerlo. Pero bueno, yo por probabilidad diría que no se ha originado, o sea, que no solo hay vida aquí, pero por es una probabilidad, creencia. pero es una creencia absoluta, porque de momento no tenemos evidencia de otra cosa. Eso es. Pero bueno, parecería, ¿no?, mucho gasto energético hacer semejante universo. Sería raro. Para que sería solo raro. hubiera conciencia aquí de esa vida. Sería raro. Un fuerte aplauso, por favor, para Juan, para Carmen y para Enrique, para Gerard también.